México americana, mitad chola, pocha, norteña, chilanga, chorreada, tirando barrio, soy una chela. Cintia, pues bienvenida, muchísimas gracias por aceptar estar acá, por darme esta entrevista para el canal, y estoy segura de que va a ser muy enriquecedora, muy nutritiva sobre todo para la gente joven. Y bueno, quisiera preguntarte y pedirte primero que todo, si pudieras, hay una de tus poesías para que la gente te conozca. Sí. No sé si la tengas memorizada, pero a ver, hay una que se llama Arcana, que me gustó mucho. ¿La tienes en la mente o no? ¿O tienes otra que tengas más fresquita? La tengo más fresquita. Creo que hace poco les compartía, cuando nos tocó conocernos en la Lotería Nacional, el de que tiene de temblor ser morena. Creo que lo tengo mucho más fresco. Perfecto. Pero, adelante. Sí. Adelante. ¿Podrías para que, exacto, citarla para que podamos? Claro. Va. Okay. ¿Qué tiene de temblor ser morena? Canela, tichicana, México americana, mitad chola, pocha, norteña, chilanga, chorreada, tirando barrio, soy una chela, tamal de piña y de elote, del chulitito color de los camotes, de la textura que tiene la tristeza solo perceptible por las mamás migrantes que no vuelven a vestir a sus hijos y a sus hijas, del lienzo que se entreteje al partir, de una trenza que perdura en sabiduría, del petate que deja flor abierta para dejar ver la palma de quien la trabaja. Naiden, pero Naiden detiene la buena hierba que traigo en mis genes. ¿Qué tiene de temblor ser morena? Albureando a quien me pone el ingrediente en el punto emergente, mística cuando se ofrezca pasar desapercibida, bestia si lo piden mis chakras para llegar a la borderline de un cuarto encendido, corriente cuando se viene el río y se desbordan los cuerpos, colonizada sin vergüenza, I'm the brown Mexican with broken English, lujuriosa donde brota el horizonte de mis senos, con brama cuando se me cruza la luna llena y no lo puedo controlar, amorfa si de lejito se anda guiñando el ojo, ladrona, abro el centro y si se me antoja el chilaquil, dejo que nade el charal, me sobra el nopal en la boca y el amor desemboca. ¿Qué tiene de temblor ser del color de la tierra? Danzar a la hora que se apetece si ella sí lo requiere. Cantar con el corazón pleno los presagios de las aves. Un volcán en erupción se mece en nuestra sangre. Un ritual nos habita y palpita cada que los cuatro elementos emergen, nos reconocen. El fuego se aviva y un sensontle. ¡Aú! Y a este corazón parimos juntas de esta cosecha. Los ancestros llaman y reconocen su raza. Soy política, porque del color de mi piel he visto fosas comunes a mis muertos y a mis muertas en la frontera, pero yo soy sobreviviente y sobrevivo al viento. De la poesía me devoro el condimento, lo traigo en el acento que no puedo negar. Del vientre, Tacutzinacahual. A mi madre le quité una lágrima para poder dar luz, la deposité en mi pecho. De su rebozo cobijo el carisma, traigo el atole de la abuela en la memoria, plantas que sanan entre las yemas de mis dedos dispuestas a untar su eucalipto. Cruzo, arriesgo, con el sombrero puesto, tortilla con sal mi alimento, mis pies bailan porque se entienden con las montañas francamente. Dime, ser moreno, ¿qué tiene de temblor? Ay, me encanta, muy padre. Bueno, esto es lo que hace Cintia y les voy a presentar un poquito. Ella es subdirectora y coordinadora de talleres en Centro Transdisciplinario de Poesía y Trayecto AC, poeta multidisciplinaria, performer, como lo acabamos de ver, licenciada en comunicación por la Universidad Autónoma de Baja California, ha impartido talleres juveniles para la UACM en La Merced, en la FIL Zócalo, la FIL Guadalajara, la FIL Tijuana, escuelas públicas, entre otros espacios. Coordina los proyectos Voces Combativas, Muchachas, Slam Rap y Caléndulas Canela. Ha presentado sobre literaria, que tienes 3 libros, ¿verdad, Cintia? Uno es En caso de tristeza jale la palanca, Luminol para mis sueños, No tengo nada. Y entre muchas otras cosas, esta es la trayectoria de Cintia. Y estamos aquí para conocerte más de cerca, Cintia, y para que nos puedas ayudar a acercarnos a la poesía.
Ok, Claro. pero me gustaría muchísimo empezar preguntándote ¿cómo fue tu niñez a grandes rasgos, dónde creciste, un poquito de eso. Ok. ¿Qué hacías cuando eras niña? Claro. Bueno, yo de niña era tal y como lo vieron cuando recité, estoy ahora sentada estamos en un café. Entonces, En bueno, un Sanborns. En un Sanborns. Salud. Salud. Y bueno, pues estoy sentada y soy inquieta. Entonces es difícil para mí hasta recitar sentada, ¿no? Siento como va subiendo una especie de fuego que necesito expandir. Eres muy de movimiento. Muy de movimiento, y cuando fui niña, ese es mi gen, el movimiento, ¿sabes? Mi mamá decía y mis tías sobre todo, decían que yo estaba endemoniada porque a veces me pintaba la cara toda de rojo con el labial, toda de rojo. Me gustaba en el kinder, pues ser la primera, hablar un montón. Siempre como que crecí con un gen un poco, sí se podría decir, lo venía pensando ahorita en el camino, competitivo. O sea, sí tengo algo muy competitivo, ¿no? Como desde niña yo hablaba muy rápido. O sea, estábamos en el kinder, nos enseñaban español, como A, B, C y bla, bla, y yo ya hablaba súper rápido. Los niños, la mayoría tartamudeaba de mis compañeros, ¿no? Entonces los maestros siempre... ¿Qué es la habilidad que tienes? Vocal. Esa habilidad sí, vocal. Ya lo tenías. Hablo súper rápido. ¿Y a qué siempre. jugabas, Cintia? Jugaba a cantar, jugaba a bailar, hacía coreografías. Entonces yo veía cosas en la tele y las imitaba. Entonces siempre tuve como este gen un poco, pues sí se podría decir artístico, me gustaba mostrarme. Yo creo que la gente... Te pregunto qué jugabas porque cuando jugamos, cuando somos niños, somos libres, no hay ningún filtro que nos esté diciendo esto sí o esto no, ¿no? Qué chido. Y en el juego es donde somos, Claro. ¿no? Y yo creo que tiene mucho que ver eso, ¿verdad? Sí, totalmente. Esa vocación, esas habilidades que ya tenías de Y chiquita. además escritora, ¿no? Por ahí les contaba en otro momento que también le escribía muchas cartas a mi mamá desde niña. La palabra siempre, ¿no? Imaginar, crear, esconderme, inventar historias. Mi mamá me contaba historias, ¿no? Esto es súper importante de mi infancia porque yo no sería yo, o sea, aunque tuviese ese don, si mis papás, que son mi imagen, ¿no? Mi papá, mi mamá, Claro. mi papá en su momento también, pues no me hubieran involucrado en ese mundo de la palabra. Mi mamá me contaba 1000 historias, ¿no? ¿De qué? ¿Historias de qué? Cuentos. Te las inventaba. Inventaba cuentos, inventaba canciones. Entonces, pues yo desde niña crecí con eso, ¿no? Con esos diálogos. ¿De dónde eres? De Tijuana. Yo De crecí Tijuana. en Tijuana. Muy sí, bien. Toda Ok. mi vida. ¿Tienes más hermanos? Sí, tengo un hermano más chico que se llama Alex, es músico, le toca la guitarra. Bueno, ya está estudiando su universidad, pero toca la guitarra. Y tengo a mi hermana más grande, se llama Silvia también. Ok, muy Que bien. le gustaba bailar. Entonces todos traemos ahí Entonces son esa tres. espinita. Somos tres. Son tres hermanos, más chicos que tú. Uno más chico y el otro más grande, soy la del medio. Perfecto. Y bueno, ya nos estás diciendo, te iba a preguntar cuáles son tus influencias de niña, ¿no? ¿Fue tu mamá una de ellas? Mi mamá. ¿En qué forma te influenció? Porque sensible, mi mamá es muy sensible y siempre me hablaba como me ha invitado toda la vida a observar, ¿sabes? Como de mira el cielo, mira este aroma, mira tal. Entonces siento que esta percepción sensorial, mucho es de mi mamá. Su energía, mi mamá también le gustaba siempre bailar, aunque sean las fiestas familiares, pero bailaba, su energía es muy fuego y yo imitaba, ¿no? Tengo esa sensación como de ella. Y la palabra, que todas las noches a mi hermana y a mí nos contaba cuentos para que pudiéramos dormir, y a mí desde chiquita me cantaba. Entonces mi mamá es mi primera inspiración, ya después fueron otras personas que si quieres también te puedo compartir, ¿no? Ya Ok. en la actualidad. Bueno, preguntándote un poquito con respecto a lo que haces, la poesía. Tenemos un gran prejuicio con respecto a la poesía, la mayoría de las personas. Digo, ¿te imaginas esa poesía típica de amor, ¿no? A veces muy poco entendible para la gente corriente, con palabras a veces muy rebuscadas, a veces no, de todo. ¿Cómo defines la poesía que tú haces? ¿Qué tiene de diferente? ¿Cómo se llama? Esta poesía es una poesía salvaje, yo le llamo una poesía salvaje, una poesía que se llama spoken word o palabra hablada, poesía en voz alta. Entonces la poesía en voz alta, si te fijas, ahora te veo a ti, pero siempre pienso en alguien más, porque siento que alguien va a ver esto. Exacto. La poesía en voz alta tiene la característica de comunicarle a alguien más.
lo que estás diciendo, que no se quede, o sea, sí, claro, el libro y una lectura de poesía no quita ese portal, ese vínculo con otro que va a escuchar. A mí también me gustan, he ido a muchas lecturas de poesía, pero el elemento de este es el cuerpo. Y entonces el cuerpo involucra la mirada, sentirlo, y de sentirlo a expresarlo, ¿no? Porque es para otro, y el otro se involucra en tu poema. No es lo mismo que yo te recite con este canto florido de la poesía, que tiene otro canto, tiene otra cadencia también, a que le quite el libro y entonces empiece todo este trabajo más escénico y proyectado para alguien. Entonces ese es su elemento primordial, que quiere vincularse, quiere que otro sea parte del poema también. ¿Y la definirías como poesía salvaje? Salvaje, una poesía salvaje, una poesía libre, libre, salvaje, y que se vuelve una partitura sonora al fin, un estado, hasta le voy a llamar así porque me gusta mucho como estos estados místicos. Yo le llamo un estado de posesión, como un estado donde la poesía te atrapa ahí. Te posee. Te posee. Ok. ¿Qué es poesía poetry? Bueno, así se llama así, ¿verdad? Y el slam, ¿nos puedes explicar cómo funciona, qué es exactamente? El spoken word es, como lo decía ahorita, es una poesía hablada. Y el poetry slam es un juego, es un juego donde, justo como se llama, es como slam poetry, slam de poesía. Nace en Chicago a mediados de los 80, lo inventa, según cuenta la historia, Mark L. Smith, que era un cuate que todavía está vivo, de hecho, está en Chicago. Y dice, bueno, pues ¿qué tal si inventamos un juego muy gringo, competitivo, que tenga 3 minutos, voz, cuerpo, espacio e interacción con el público para comunicar un texto propio? Entonces se inventa este juego en un bar y se empieza a hacer muy famoso, muy reconocido. La gente empieza a llegar a los bares, pues, tuvo un auge maravilloso porque además había un primero, segundo y tercer lugar. Y siempre estos juegos donde hay reglas, como en el ajedrez o en cualquier juego, te emociona ganar. Claro. O sea, ganar es como que parte de nuestra bestialidad humana, no sé. Sí. Entonces, nada, tuvo éxito, se traslada a todas partes del mundo. Cuando llega a México, llega como en 2011, me parece, y Roca Córdoba, que es un slamero muy famoso ahora, empieza a hacer unos en la UNAM. Y wow, tiene un éxito rotundo porque pues tienes la oportunidad de tomar el micrófono y decir en voz alta un texto de memoria, rapeado, improvisado, gritando, aullando, tirándote en el piso, ¿no? Y al final se vuelve una liberación del alma, ¿no? Entonces todos los poetas empezamos a llegar. Y yo llego también, yo llego en 2016, llego en el CC Aliac, organizado por mi amigo, mi hermano Cómic MG, que organizaba slams en ese tiempo en el Centro Cultural. Pero te voy a parar tantito. Sí. Antes de que lleguemos a eso, que está muy interesante y que lo vamos a platicar, ¿cómo llegaste a México? ¿Por qué te viniste a Tijuana? ¿Qué pasa ahí? Hablamos de cómo eres de niña, más o menos tu mamá y todo eso. ¿Cómo llegas acá a Ciudad de México y desde cuándo? Bueno, llego a Ciudad de México. Llego a Ciudad de México cuando tengo 23 años. Yo vine en 2012. Primero en 2011 estuve de intercambio estudiantil en la universidad. Después llego en 2012 y conozco a Carlos Atl, que es un poeta también muy famoso por ahí. También poeta en voz alta, performer. Entonces lo conozco, tomo un taller con él y me encantó la poesía. O sea, como que dije, no, pues básicamente en ese taller aprendí que era mi vocación también, ¿no? Como de, pues yo puedo escribir. ¿Por qué estudiaste comunicación? Estudié comunicación, sí tiene que ver, pero no es que dijiste, quiero ser poeta, sino que te fue llevando todo el camino. El camino, la vida, las circunstancias, personas. Me fui a Tijuana y luego volví. O sea, volví para acá y ya no pude irme a otro lado. ¿Y por qué la Ciudad de México? Pues yo digo que es una herencia paterna. Mi papá nació en Oaxaca, pero vivió mucho tiempo y trabajó en la Ciudad de México. Y luego migró a Tijuana mi papá, ¿no? Entonces yo creo que de alguna manera traigo ese gen. Mi papá tenía el acento totalmente chilango, yo me acuerdo, ¿no? Entonces siento que está en mí, en mi sangre, pero me gustó el ritmo, el movimiento, ¿sabes? Y como que creo que como artistas no cualquier lugar es fácil como para poder crecer y multiplicarse el trabajo así como me ha pasado aquí en México. No fue igual en Tijuana, definitivamente. No es el lugar, no era el lugar, ¿no? No era el lugar, exacto, como que mi lugar es aquí, ¿no? ¿Y cómo fue que llegaste a descubrir, que era lo que te preguntaba la otra vez, cómo llegaste a descubrir que querías esto? De
de estudiar comunicación, me decías que tomaste algunos talleres. ¿Qué fue lo que te definió? ¿Qué fue lo que te hizo para poder llegar a hacer lo que haces ahora? Claro. Pues la posibilidad de, primero, lo voy a decir así, o sea, aunque yo creo que la sanación es infinita, la posibilidad de sanar para mí era importante, o sea, como liberar, encontrarme, ¿no? Yo creo que cuando llegué a la poesía, sobre todo en esa edad, a los 23, imagínense, ¿no? O sea, como muy que, chica. o sea, esa edad que estamos pensando en la fiesta, en los novios, en la adolescencia, no sé, otras cosas, ¿no? En vivir la vida loca. En vivir la vida loca, perdón. ¿No? Y sí viví mi vida loca, ¿no? Sí la experimenté, pero desde la poesía. Entonces todo el tiempo fue un trabajo de liberación, ¿sabes? Y como que me encontró la poesía, ¿no? Yo ¿Cómo dije, te sanó? esto es para mí. ¿Qué necesitabas sanar? Yo necesitaba sanar varias cosas, como todo ser humano, pues había duelos, ¿no? Había un duelo importante que era la muerte de mi papá. Y también qué podía hacer yo, como que desde niña me ha sido importante decir la verdad, ¿no? Hasta mi mamá me llegó a callar varias veces de niña porque decía la verdad, ¿no? Entonces para mí la poesía es una forma también de ser honesta, claro, de ser honesta conmigo, ¿no? Ni para dónde hacerte. Y bueno, pues también el hecho de poder compartirlo es un elemento súper importante, porque al compartir aprendo y sano también porque veo al otro, me espejeo en el otro o la otra, y a partir de escuchar también he removido mucho, ¿sabes? Que ha habido muchas cosas en el compartir. ¿Y quién es el otro para ti? Obviamente esto que hablas es muy importante porque el arte yo creo que en general sana, ¿no? Como tú bien decías, hay mucho, es universal. Claro. Para ti fue el camino para poder sanar y para poder ser tú, porque además la poesía que tú dices es tuya, tú la escribiste, o sea, no estás recitando o poniendo en tu voz otro texto de otra persona, es lo que sale de tu entraña, de tu cabeza, de tu alma. Claro. Yo creo que eso es lo que seguramente te ayuda a sanar o te ha ayudado a sanar. Sí. ¿Y quién en el arte? Obviamente el arte no existiría si no hay otro que lo mira, ¿cierto? Para ti, ¿qué significa ese otro? ¿Quién lo escucha? ¿Quién es? Ok, ese otro. Fíjate que hay una frase de Lucas Avendaño que me gusta mucho. Lucas Avendaño es un performer. Que dice, en el performance yo no... Bueno, estoy parafraseándolo, ¿no? Porque no está exactamente igual. En el performance yo no voy a interpretar a alguien más, como en la actuación, como en el teatro. Sí. Voy a ser un personaje de mí mismo, no un personaje de alguien más. Entonces, en ese sentido, al ser una personaje de mí misma, al autobiografiarme, ¿no? Así lo voy a decir, a partir de la palabra, el otro significa alguien que me va a reflejar. Dicen los tojolabales que todo tiene corazón, ¿no? Y que el ser humano no puede estar solo porque se pone triste, su corazón se entristece. Y estábamos diciendo justamente que, Cintia, que no podemos ser, que la poesía, el arte sobre todo, pues está hecho para otros. Lo hace una persona, pero no puede ser si no hay otra persona que lo escuche. O sea, no podemos ser si no hay otro, Claro. ¿cierto? Claro. Y te quiero preguntar, hablando de poesía, en México y en muchos lugares la poesía no es reconocida, no es apreciada y no, aunque tenga todo el valor que tiene y todo ese poder sanador, ¿no? ¿Te has encontrado obstáculos? ¿Ha sido fácil? ¿Cómo ha sido tu camino en ese sentido? No, pues es difícil porque la poesía en realidad, primero no es reconocida como un oficio, o sea, ser poeta no es un oficio de vida como tal, la gente no lo sabe, ni hay difusión tampoco del poeta, ¿no? No Ni es profesional, solicitan. ¿no? Exacto. No es profesional. No es profesional, ni hay una carrera, habrá creación literaria, te enseñan a escribir, pero esto es nuevo, o sea, ya hasta creo que es nuevo, fíjate, como todo este movimiento de decirlo en voz alta, escénico y bla, existe en el teatro, pero el teatro es un poco más difundido, pero de por ser artista yo creo que pues desgraciadamente somos mal pagados en México, ¿no? O sea, no somos valorados tampoco. Pero tú vives de esto. Pero me decías que tú, o sea, tú vives de esto y eso ya es un éxito. Mucha gente vive de esto. Eso ya es un éxito, sí, absoluto, claro. en México, ¿no? Sí, es un éxito en México, es un éxito en México, ¿no? Yo también me sorprendo, ¿no? Y yo veo cómo tengo mi comunidad de gente con la que tengo proyectos y cómo es necesario ser tojolabalmente manada, como
vamos a unirnos. ¿Ser qué nosotros, dijiste? manada, o sea, Ok. unirnos, Hacer manada, sí. exacto, como un Tribu, vamos a unirnos hacer tribu, tres. claro. Ajá, vamos a unirnos tres y hacemos un proyecto y metemos tal cosa. Vamos a hacer esto y tal, ¿sabes? Y así funciona, porque es la manera. No podemos estar solos, ¿no? Es como de, bueno, va, muérete de hambre tú solo. O No. sea, nos Necesitas unimos. red, claro. Redes, ¿no? Eso es imprescindible. Yo creo que es el paso número 1 para vivir de esto. Generar redes, porque tienes que vender tu trabajo, tienes que mostrarlo, ¿no? Al final y Difundirlo, sí. compartir un montón, o sea, como dejar de lado un poco esta competitividad de yo soy el mejor, porque pues te quedas solo, ¿no? Y tú vives de alguien. Volvemos a la pregunta anterior. Sí. Si no hay alguien que te escuche, si no hay alguien que te compra, alguien que No va a tu eres. taller, No eres. no Exacto. existe. Ahora, te quiero preguntar, tu mamá, me dices, bueno, la otra vez que te escuchaba, porque conocí a Cintia dando ella un pequeño performance, ¿cómo es que tuvo influencia tu mamá con respecto, tu mamá migró a Estados Unidos? ¿Nos puedes platicar un poquito de eso y cómo te influencia, cómo te mueve? Claro. Mi mamá migra, ya no recuerdo el año exacto, pero migró a Estados Unidos junto con mi abuela. Pues tenemos toda esta historia de trabajar en las maquilas. Que en Tijuana es muy común, Es súper que la gente se va. exacto. Y además en Tijuana también el trabajo de muchas personas que ya no terminan la escuela y de migrantes es la fábrica, ¿no? Así le dicen. En la maquila. La fábrica es la maquila. Entonces, obviamente son mejores pagadas en Estados Unidos que en Tijuana, ¿no? Pues mi mamá se va, agarra su visa y cruza ilegal. Se queda ilegal un rato en Estados Unidos y regresa en alguna ocasión que ya estaba pasándola pésimo. Por ahí me mandaba, luego ya audios, hablábamos y me contaba historias como de racismo, porque no hablaba inglés, artritis, casos de artritis de varias personas. Por porque los tanto meten- trabajo manual. ¿Qué onda? Y los meten al frío después de hacer un trabajo manual de calor, o sea. Entonces, bueno, todas estas historias ella me las contaba y yo lo que hice alguna vez fue en un performance con una, porque pues qué es el arte sino contar justo nuestras heridas, ¿no? También. Entonces, y así es como podemos vincularnos con otro, ¿no? A partir de una verdad, algo que nos duele en conjunto. Pues bueno, yo la conté a través de un proyecto que se llamó Donde Dos Verdades Se Encuentran. La directora era Kate Saunders. Y pues empezamos a hablar de estas historias de la frontera, ¿no? Entonces me acuerdo que yo hice un performance donde yo me vestí de mi mamá, me vestí como de maquila y yo empecé como a hacer lo mismo, ¿no? Repetir una acción mientras sonaba un audio de ella hablándome por teléfono, ¿no? Contándome. Fue muy conmovedor y muy bello. Y después ella regresó porque yo iba a ir a Tijuana a visitarlas. Mi mamá ya dijo, no, pues voy a arriesgar mi visa, porque obviamente ya no Podía regresar. ya no pueden volver. Obviamente la migra se da cuenta y te castiga. Entonces pues ya se regresó a Tijuana, pero sí está en nuestra sangre, ¿no? Esto de migrar, de Sí, ilegal. y que es la realidad de muchos, de un gran Exacto. porcentaje, no solamente en la frontera, que allá es más, pero en todo México, ¿no? En todo México. Tenemos un familiar, un amigo o un alguien que tuvo que irse a Estados Unidos. De hecho, siempre que digo soy de Tijuana, como dónde eres de Tijuana, hay gestos en la gente que se entristece o me cuenta historias conmovedoras. Ah, mi hija anda allá, mi familiar, ¿sabes? Muy común. Sí, totalmente. Sí. Cintia, y con respecto a la mujer, te quiero preguntar, con respecto a la mujer, al papel de la mujer, a toda esta lucha que ha habido, sobre todo que ha sido más visible en este último tiempo, pero que ha existido siempre, ¿cuál es tu aportación como mujer al género con tu trabajo? Género, bueno, primero también me lo he cuestionado mucho, el disfrute, el derecho al disfrute, el derecho al gozo. Muchos de mis textos, de que tiene de temblor ser morena, que lo escribí en 2016, a mi mamá estaba justo en esa época en la maquila. El de Donde Dos Verdades Se Encuentran, mucho también el hecho de yo retomar el albur en algunos de mis textos al principio, tienen que ver con el derecho al gozo, ¿no? El derecho a transmutar el dolor, porque también fue mi origen, ¿no? Para empezar con la poesía había una herida profunda. Y yo dije, bueno, al principio mis textos eran dolorosos, pero yo ya no soy dolor, en algún momento dije, ¿no? O me digo todo el tiempo. Y entonces transmuto eso, ¿no? Y lo transmuto también hablando sobre la migración, sobre la frontera, sobre qué es ser tijuanense, qué es ser border, ¿no? Entonces para mí es eso, ser mujer es poder inspirar a otras, a que también podamos sentir nuestro cuerpo, podamos pues crecer
¿no? Como mujeres, poder decir, ¿sabes? Más que Decir otra sin cosa. culpa, sin Miedo, sin vergüenza y sin sin culpa. censura, sin Podría ser. miedo. Eso mencionaba la otra Sí, vez, ¿no? exacto. ¿Eso qué Me significa? encanta. Esas tres palabras. Pues justo, ¿Las puedes repetir? pues, claro, es sin miedo, sin vergüenza y sin culpa, ¿no? Que para mí son, pues, dejar de lado todos estos, son los bloqueos al final, ¿no? En resumen, son como las cosas que nos limitan y que también se guardan en el cuerpo, ¿no? Como de no quiero decir esto porque me dijeron que no y el miedo te colapsa, O ¿no? porque se ve mal, Se o porque ve soy más, mujer, ¿no? Exacto. O el cuerpo también, ¿no? Como de por qué el mostrarlo, por qué no, por qué no, ¿no? Siempre como de aprender a decir esto y aprender también a ser fieras. O sea, estamos acostumbradas a lo amable, a ser amables, porque así nos enseñaron, pero la ferocidad me parece importantísima, ¿no? Aprender a ser rabiosas y voluptuosas, o sea, sensuales, libres y rabiosas también, ¿no? Como tengo derecho a enojarme, ¿no? O decir que no. Claro. Hasta aquí, esto no me gusta. Yo creo Claro. que para mí ese es el... A poner un límite. Claro, y para Claro. mí es el papel más importante que tiene la voz, la palabra, y que yo puedo inspirar también a otras. Cintia, ¿cómo podrías o qué tips podrías dar o consejo para que los jóvenes, para que los niños se acerquen a la poesía y a leer? Porque desafortunadamente por el tipo de vida que tenemos, por muchas razones y por el prejuicio que te mencionaba, a veces no hay ese acercamiento a la poesía, a leer, a esta parte artística, a la literatura. ¿Cómo tú nos dirías que podrían acercarse? Ok, primero a través del juego, sobre todo en niñas. Me ha tocado, por ejemplo, estar en ferias de libro o en Alas y Raíces, y el primer vínculo que ellos encuentran es poder ser libres, de poder decir lo que quieran, ¿no? Hay niños que les gusta decir caca, moco. Que lo digan. Entonces, poder, como darles esa libertad de decir y no memorizar tanto como en este sistema muy seco. Pues tienes que pararte, siéntate, robot, escribe, memoriza, bla. Entonces, Dicta, darles ¿no? esta Dictado. libertad, sí, darles la libertad de que ellos imaginen y puedan crear y puedan jugar y puedan ser quienes son, lo mismo que yo hago, pero pues, a través de la poesía, la metáfora. Igual en jóvenes, están adoleciendo, la palabra misma lo dice, adolescentes. Entonces, pues quieren un espacio donde puedan ser libres de nombrar que están enamorados, enamoradas, que sienten dolor, que su familia no los escucha, ¿no? Que la mamá no sé qué, que les gusta el rap, pues vamos a hablarles a través del rap. Entonces es como aprender también a escucharlos, es que es la base de todo, ¿no? Aprender a escucharlos, a ser amigo y a la vez, bueno, al menos en mi caso, aprender a ser compa, como una tallerista que llega a buena onda, pero también con cierta fuerza, ¿no? Con cierta fuerza, con cierta, ¿cómo decirlo? No quiero decir la palabra autoridad, solo Cierta fuerza, energía para guiar, ¿no? Para Tal vez. poder guiar, exacto, para poder guiarles. Ok, ¿y cuáles son tus temas en la poesía? Bueno, he visto que te gusta mucho hablar de comida, no hablar, tu tema es la comida, Sí. ¿no? Y la mexicanidad. Claro. ¿Por qué? La comida. No sé si esos son tus temas, pero dime si son. Sí, claro. Bueno, uno, pues la comida es muy importante porque la comida para mí es la energía, es energía, me encantan los sabores y además porque la base de todo para mí, yo creo, más allá incluso de la comida, la mexicanidad, es la bestialidad, porque yo creo mucho como en esta esencia de los sentidos, de que a través de los sentidos entra la poesía, oliendo, escuchando, probando, entonces abro mis sentidos para poder escribir. ¿Por qué no escribes tu poesía? No es del amor romántico, de me dejaron, como me... No, es otro tipo de poesía. ¿Cuáles son tus temas? ¿Qué es tu tema? Bueno, migración, hogar, mujer, animalidad. Muchos de mis textos y tópicos hablan de la bestialidad, de invocar al animal, todo eso hablo mucho. El gozo, el sexo, la sexualidad, hablan mucho de sexualidad. Porque para mí es un tema primordial, pues, sobre todo para que las mujeres aprendamos a nombrar nuestros deseos libremente, ¿no? Entonces pues lo nombro mucho, la ternura y la rabia. Me gusta ser tajante, como que hablar mucho, soy muy autobiográfica, ¿no? Sí, soy muy autobiográfica, sí, no hablo mucho desde mí, casi no puedo ver como desde otro lugar, pero sí trato de usar esos tópicos, sí, son muy comunes. ¿Y sí, por qué tanta eso, la mexicanidad? ¿Por qué ese tema? ¿Qué hay contigo y ese tema? Porque son mis raíces, ¿no? O sea, es la manera en la que me arraigo, en la que siento y vivo
la palabra, todo el tiempo voy del metro, vengo, voy a los mercados, compro, tal. Entonces, para mí la mexicanidad es súper importante. Hago también, mi pareja hace danza mexica, ¿no? Entonces, pues, obviamente estoy vinculada con lo ancestral, hago temazcales, estoy vinculada con los elementos. Entonces, pues sí, ¿no? Soy como... México es muy rico en... ¿Y qué tan importante es para ti difundir esa mexicanidad? Pues es la esencia, ¿no? Para mí es la esencia. Es como que la gente está muy desvinculada también luego con lo espiritual, ¿no? Con lo ancestral. Como eso que, no, yo tengo que trabajar. A ver, a mí háblame de números. Entonces para mí es importante porque pues es el alma de todos también, ¿no? Necesitamos esa medicina que está ahí hablándonos todo el tiempo también. Que no está aquí pues palpable, ¿sabes? Es algo más metafísico, que yo creo que ahí vienen los elementos, la astrología, cosas místicas, espirituales, como quieras llamarle, pues yo creo que son algo que está todo el tiempo ahí, ¿no? Perfecto. Un vaho que todo el tiempo nos está recorriendo y hay que aprender a observarlo, justo volver a los sentidos para aprender a capturarlo, ¿no? Y pues que también se vuelva una parte de... Pues la mexicanidad es parte de nosotros, ¿no? Y aprender a reconocerla, ¿sabes? Aprender a reconocerla, vivirla, experimentarla también. Y estar orgullosos de eso, porque de ahí, sí, claro. Muy bien. Sí, perfecto. Total. Listo. Mujer. Fuerza. Migrar. Valentía. Comida. Mi vida. Tijuana. Magia. Voz. Cuerpo. Gracias, Cintia.